lo que yo he visto en la vida, que realmente no existe un balance. Tú no puedes llegar y decir, ok, mi vida la voy a dividir en 10, 10, 10, 10, 10, 10 hasta llegar al 100%. Eso no es, eso no va a pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos humanos, porque le metemos energías diferentes a proyectos diferentes, porque el tiempo en el que tú te gastas haciendo ciertas cosas pueden cambiar, sea tu trabajo que te pagan o pueda tu passion, o sea, tu proyecto de pasión. O sea, son cosas completamente diferentes. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. El café donde las conversaciones son buenas y el café mejor. A la gente que está escuchando por primera vez, gracias por darle play. Yo sé que vivimos en un mundo que está lleno de distracciones y el hecho de que tú paraste y tú dijiste, ¿sabes qué? Déjame escuchar este podcast. Te doy las infinitas gracias. Si te estás preguntando qué le acabo de dar play, en qué me metí, mira, Café en Mano es un podcast que genera conversaciones con personas interesantes. Mayormente son emprendedores, son profesionales, son influencers o, como dije, personas interesantes que son unos duros en su campo. Pero obviamente siempre conversando con una buena tacita de café en mano. Hay veces que pues me tiro un medio pocillo, que pueden escuchar eso. Hay muchos medio pocillos, lo pueden ver en el título, que son pequeños monólogos de libros, artículos o pensamientos que me vienen a la cabeza así, que son cortitos y directos, como cuando te tomas un medio pocillo. Y pues también las randomizaciones, que son pues un poco más random, no con mucha estructura, pero más natural, de diferentes temas y conversando de que básicamente los que nos vengan a la mente o lo que esté sucediendo al momento. Así que nuevamente bienvenidos a Café en Mano. A la gente que está, las que llevan aquí tiempo, gracias. Y pues obviamente ustedes saben que ya sobrepasamos las 100,000 descargas. Y pues toda esta trayectoria ha sido bien difícil, es bien cuesta arriba, pero obviamente el camino ha sido extremadamente bueno y ha sido un camino que me ha dado demasiada información y por esa información la he querido compartir. Además de por aquí estoy ofreciendo 1 hora gratis a la gente que necesite consultoría en negocio, de su negocio personal, en su marca personal, o pues obviamente la gente que tiene su podcast y no sabe qué caramba hacer. Así que si tú sabes de alguien que necesita ayuda con su negocio, podcast, presencia digital, dile que me escriben. Dale share a Don Juan del Campo, dale share a este podcast. Pertenezco a un equipo fabuloso, PR Sin Filtro. PR Sin Filtro empezó como una casa empezó como una compañía de turismo, como un blog de turismo, y ha evolucionado lo que es una casa productora de creación de contenido específicamente en los podcasts. Acuérdate también escuchar los podcasts de PR Sin Filtro en prsinfiltro.com/podcast. Y puedes escuchar el network de podcasts. Está Podflix Podcast, que hablamos de las series y películas junto a Alexa y Carlos. Está The Birra Lounge, donde hacen chistes con cerveza en la mano, muy bueno. Jan Chan Chan, Rubén Ahmed, como él dice, y Onyx Ortiz. También está Boricua en PCT, Boricua en Pacific Crest Trail con Tamari, que caminó de Canadá a México, y de México a Canadá, y después trató de bajar, pero no lo hizo. Muy buena la historia, verifíquenla. Y Un Pesito Podcast. Un Pesito Podcast es el podcast de Roberto López, CPA. Te habla de todo el montón, entrevista a un montón de gente interesante en el aspecto financiero. Y en el aspecto más técnico de las diferentes cosas. También te habla, tiene episodios como te enseña cómo hacer un plan de negocio. Verifíquenlo. Entra a prsinfiltro.com/podcast para más información. Invitada en el día de hoy, en este episodio de Café en Mano, es Juanita Vélez. Juanita Vélez es una profesional que definitivamente el tiempo lo sabe invertir para el bien común de la comunidad. Juanita actualmente es la manager internacional del Social Media Strategy de Delta Airlines. Y pues si esto no es un plato lleno, como decimos en Puerto Rico, también trata de hacer todo lo posible por dar su granito de arena con otros proyectos como lo es Hype,
Es el pop-up de ella de meditación Soul Meditate. Búsquenlo en Instagram, muy bueno. También se ganó el espacio del 40 Under 40, del alumnado de Georgia State, de las personas que son menores de 40 años, que son más innovadoras y más influyentes en Georgia State. Así que sin más preámbulos, sin más decirle todos los logros y todas las cosas que hace esta gran persona, aquí les dejo a Juanita Vélez. Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. A escuchar este podcast que está bien duro. Estás escuchando Café en Mano. Así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Vamos a empezar esta pendeja. En 5, 4, 3. Juanita Hola. Vélez. Bienvenidos a Café en Mano nuevamente. Sí. Esto fue un poquito de... pasó como hablamos del trial and error, que pues grabamos un episodio buenísimo, muy bueno, en donde grababa anteriormente y lamentablemente pues se perdió. Son aprendizajes. Definitivo. Aprendizajes. Definitivo. Y pues para empezar el episodio con esto, que puedes contar diferentes ejemplos de errores que gracias a te han dado mucha enseñanza. Ejemplo, yo cuando pasé ese huevo, para los que no saben, pues Juanita, yo la conocí, me la presentaron gracias a Carlos de Elite, Ah, sí. Hola. de Latinos Intec, y Cristian Zimmerman también estuvo acá. No, Carlos todavía no ha estado. Cristian estuvo ya y Cristian es de Coins. Me dijo, bro, you gotta meet Juanita. Y yo, pues dale, vamos allá. Entonces, pues pasó brutal todo. Tenemos un montón de cosas en común. O sea, tenemos goals similares que nos podemos ayudar definitivamente. Y a la misma vez tienes una trayectoria increíble que yo estoy seguro que la comunidad de cafeteros y todos los que escuchen este podcast se van a motivar un montón. O sea, esto va a ser como que una inyección de pompeadera. Eso espero. Estoy claro que sí. Nada, la cuestión es que se grabó y pues... Y se borró. Yo para el momento no tenía el equipo necesario para grabar. Ahora tengo pues un poquito más equipo, tengo un recorder y toda esta cuestión, pero usaba directamente con la computadora. La computadora yo como que, pues dale, sí, update, delete. Y yo, sí. Y yo, ¿qué? No, olvídate. Y tenía el audio solamente, todavía existe, pero un audio super raw de la cámara. So que la cámara, nada que ver. Eso se escuchaba un eco cabrón. Y yo dije, no, esto tiene que quedar bien. Pero igual, nada, nos conocimos un poco más ahora, nos seguimos en las redes sociales. Y nada, pues bienvenidos nuevamente. Gracias. Y he hablado de ti un montón, gracias a ti. Mira, para los que sepan, Juan Mejía, Real Estate Comercial, el episodio 133 fue gracias a ti. Stephanie, yo siempre jodo el apellido, Carvajalino. Gracias. Episodio 129, ese está otro nivel también, empresarias desde los 6, 7 años, brutal, escúchenlo. Y Dani Pozo, el episodio 127 fue también gracias a ti. Y Rafael Maldonado, el 124. Ese también otro brutal. Y pues los que sigan, porque me imagino que... Pues, sí, yo sigo mandándote personas y conexiones siempre. Es una plataforma increíble. Y entonces, nada, y pues definitivamente aprendí, pues gracias a eso dije, pues tengo que comprarme un recorder, tengo que estar un poco más pendiente a las cosas, tengo que gente que me ayude en la postproducción y la producción, y estamos aquí. Así que de esos errores que puedes decir, errores similares que tú has dicho como que, espérate, te pasó y que has vuelto gracias a ese error aprendido y lo has vuelto a hacer mejor. Claro.
¿tienes algún tipo de historias o errores que puedas contar? O sea, cometo errores todos los días de mi vida. Okay. Creo que el error más grande o el error como que más impactante que he tenido en mi vida ha sido un error personal, actually. Obviamente, profesionalmente, millones de errores. Estudié neuropsicología en bachillerato, o sea, me gradué con un diploma universitario en la neuropsicología. Fui neuropsicóloga por 8 meses. Fue el peor error del mundo, o sea, me encanta la neuropsicología, pero como practicante, o sea, no es para mí. Me llevaba todos los casos para la casa, o sea, no separaba el trabajo y mi vida personal. Fue un error después de eso haberme ido a estudiar medicina pensando que quería ser neuróloga, entonces también fue un error. Pero bueno, a través de haberme ido a estudiar medicina, tuve que sacar un préstamo para estudiar medicina en Estados Unidos porque es súper caro acá en Estados Unidos. Ese error fue el error más grande profesionalmente que me llevó a ser la persona que soy hoy en mi vida profesional, o sea, como carrera. Fui a la universidad, saqué un préstamo muy grande, estuve 3 meses estudiando medicina. Y te quitaste. Y dije, esto no es para mí, o sea, para nada. Entonces, claro, tenía que apelar la matrícula de la universidad para poder pagar el préstamo. Pero el préstamo ya tenía intereses, o sea, yo ya debía un montón de dinero que no tenía. Entonces, cogí la matrícula de la universidad e invertí en unos productos y unos instrumentos, unos equipos ontológicos en la China, que realmente fue donde empezó toda mi travesía del lado profesional. Pero del lado personal, creo que el error más grande fue haber no confiado en mí más temprano en mi vida. O sea, toda la vida yo como que seguía seguía personas, ídolos, líderes, hasta mis propios amigos. Yo creía que eran magníficos, o sea, gente increíblemente grande, pero yo nunca me veía así. O sea, yo no me veía en el espejo y decía, wow, Juanita, tú eres grande, tienes tanta capacidad, puedes hacer todo lo que tú quieras. No, yo siempre veía a lo de los demás. Entonces, creo que para mí ese fue el error más grande, porque me demoré demasiado tiempo en explotar como que esa riqueza que tengo internamente. De quién es Juanita, exacto. Exacto. Y eso es algo bien, cuando no escuchas tu voz interna y como dicen, como que don't follow your gut. Pero al final, pero eso como que toma mucho tiempo para muchas personas, o hay muchas personas que pues temprano se dan cuenta y pues lo hacen. Claro. Sí. Entonces, sé que pues, obviamente por conociéndote, sé que también viniste de una diáspora pequeña con tu familia de Colombia, ¿correcto? ¿De dónde, qué parte de Colombia tú eres? Nosotros somos paisas, somos de Medellín. De Medellín. Entonces, ¿a qué edad fue que tú te viniste para acá? Bueno, la primera vez que me vine tenía 8 meses y nos vinimos con mis papás. Llegamos a Miami como típica familia colombiana. Y mis papás, mi papá era odontólogo, mi mamá trabajaba en un banco. Obviamente dejaron las carreras en el aeropuerto. Entonces mi papá y mi mamá nos quedamos en una parte de Miami que se llama Hialeah. Y en Hialeah teníamos un nochero que era una caja y la cobija de Avianca que nos habían dado en el avión como el mantel del nochero. Y ahí vivíamos. Y mi papá vendía ollas de puerta en puerta. Wow. Y mi mamá repartía periódicos. Entonces, de ahí se fueron a Nueva York porque estaba haciendo mucho calor en Miami. Y tenían amigos en Nueva York. Entonces, mi papá sí se fue con la misma compañía a vender las ollas de puerta en puerta. Y lo que los tocó en Nueva York era el frío. Entonces, llegaron en pleno invierno unas personas que jamás habían vivido en un clima tan drástico. O sea, Medellín le dicen la ciudad de eterna primavera porque no hay frío. Y lo mismo, la misma travesía vendiendo ollas de puerta en puerta. Bueno, obviamente mis papás me han contado millones de historias. O sea, se les varó el carro en pleno blizzard, tormenta de nieve. ¿Y tú estabas en Miami o estabas en Nueva York? No, yo estaba con ellos, sí, Okay. de 8 meses. Sí, que claro, tú no me acordabas de nada de esto. Claro, no, nada.
Entonces, bueno, de ahí se fueron para donde una tía que vive en Los Ángeles. Entonces ya nos fuimos de Miami a New York a Los Ángeles. 3 ciudades claves en este momento de población latina, ¿cierto? Y en Los Ángeles repartieron periódicos. Entonces a las 4 de la mañana se iban en la van de la compañía de periodismo y me ponían a mí en la silla, en el car seat, en la mitad, rodeada de periódicos. Y a las 4 de la mañana están repartiendo periódicos. Y mi papá... Eran en Beverly Hills donde repartían periódicos. Entonces mi papá decía que fue pucha, después de haber estudiado odontología, mi mamá después de haber estudiado negocios internacionales, como que después de haberse quebrado tanto por tener carreras, tener que estar haciendo eso. Y obviamente veían mansiones en Beverly Hills y decían, fue pucha, no, o sea, ¿qué es esto que estamos haciendo? Entonces dijeron, no, nos vamos a devolver para Medellín. Entonces nos devolvimos para Medellín como al año y medio. Okay. En Medellín en esa época era el principio, o sea, ya nosotros estábamos en una guerra como Colombia, en Colombia, en una guerra contra el narcotráfico, en una guerra contra la guerrilla, y realmente era un país violento. Vivir en Medellín, en la capital, en el centro del narcotráfico, donde Pablo Escobar todavía estaba vivo, fue un trauma para todos nosotros los paisas. O sea, hoy en día lo hemos superado. Creo que somos una ciudad de innovación completamente increíble. Si tú vas a Medellín, estoy loco por ir, sientes esa vibra, esa energía, pero no solamente del lado tecnológico, del lado económico, sino también nuestra ciudad nosotros estamos esforzados en contar en el vecino. O sea, nosotros teníamos que unir comunidad de tal manera de que sabíamos que había una fuerza mucho más grande que nosotros, empujándonos, dañándonos la ciudad. Entonces la comunidad que se armó en Medellín durante esa época tan difícil es una reflexión de la gente que vive hoy en día en Medellín. Entonces tú vas a Medellín y la gente es amable, te ayuda, es querida, es un ambiente lleno de amor, hay luz que radia sobre esa ciudad. Entonces, obviamente, pues nosotros nos criamos en el lado difícil de Medellín, ¿cierto? En la época difícil de Medellín. Y el momento en el que, cuando ya nos devolvimos, mi papá tenía un consultorio odontológico. Claro. Y en el momento en que él decidió, listo, nos devolvemos para Atlanta, yo tenía 6 años y mi papá se había ido a almorzar a la casa y yo me había quedado en el consultorio con la secretaria. Y él tenía una pecera, como típico consultorio odontológico. Y entraron unos ladrones con bandanas así tapados. Y en esa época, pues todos los instrumentos y los equipos odontológicos eran de hierro, eran muy caros. Que valían mucho dinero. Claro, eso de desechable no existía. Entonces, estas personas entraron, nos amenazaron y quebraron la pecera. En ese momento, cuando yo, o sea, de 6 años, ver que mis pobres pececitos se murieron, fue algo súper dramático. Sí, además, trágico. Todo el agua se salió, eso sonaba súper fuerte. Y she traumatized for life. Completamente. Entonces la secretaria le dijo, ok, no se lleve el equipo odontológico, yo le doy toda la plata. Entonces ahí fue cuando el man llegó y me puso la pistola aquí en el templo y me dijo, o nos llevamos el equipo o hasta aquí llegó. Entonces robaron todo. Quedé súper traumatizada por mucho tiempo. Todavía hay veces que como que se me vienen los flashbacks. Pero más que todo yo creo que fue un warning sign para mis papás. O sea, claro, ellos ya habían estado en Estados Unidos, pero en ese entonces habían sacrificado sus carreras y como que su ego, ¿cierto? Esta vez tuvieron que sacrificar, o ellos no lo sacrificaron con culpa. O sea, esta vez mi papá pensó, o sacrifico a mi familia y la estadía y el safety de que mi familia se críe en un país seguro, o hasta aquí, o sea, aquí nos quedamos. Entonces mis papás se vinieron para Atlanta en 1996 y casualmente llegamos el mismo día de la ceremonia de los Olímpicos. Entonces, o sea, fueron momentos muy claves y creo que
si me pongo a pensar, creo que Dios fue muy directo con mi papá. Mi papá le preguntaba y pedía señales, me imagino, de todas maneras como cualquier padre o cualquier ser humano, de que si estoy haciendo las cosas bien hechas, ¿será que sí fue un buen move haberme devuelto a Medellín? ¿Será que me voy? O sea, este conflicto interno. ¿Y por qué Atlanta? Yo creo que mi papá se había venido antes a Atlanta, antes que nosotros. Sí, él había conocido a una persona, o sea... Y yendo a Bel Air y a New York, sabía cómo que era el balance entre medio. Claro, y Atlanta, había mucha oportunidad en Atlanta. Yo les hablé sobre Nueva York, Miami y Los Ángeles, porque en este momento son ciudades claves para la comunidad latina. Pero y hoy día sigue siéndolo. Siguen siendo. Pero Atlanta en el 96 tuvo un surge de inmigrantes por los Olímpicos. Claro. Entonces, después, si tú ves la data del census de Estados Unidos, después del 96 hubo un surge de diversidad y cultura en la ciudad de Atlanta. Wow. También hubo un surge en el desarrollo económico en la ciudad de Atlanta y en el estado de Georgia. Entonces, lo que tú ves es que este tipo de eventos que se hacen en las ciudades primordiales o de enfoque de estos eventos, o sea, estos eventos no simplemente son por entretenimiento, son por desarrollo económico de las ciudades, ¿cierto? El día en el 96 que nosotros llegamos, también llegaron muchas familias hasta a Atlanta. Tal vez no directamente de otros países, pero sí fueron muchos inmigrantes que venían porque había muchos trabajos de construcción para construir todo el labor que se necesitaba para preparar para los Olímpicos. Habían vendedores de comida, o sea, todos estos eventos que se hacen en esta ciudad requieren de mucho labor y ese labor normalmente es cumplido y es llenado por inmigrantes. Entonces llegó un surge de inmigrantes a la ciudad de Atlanta y de ahí fue que empezó realmente que la ciudad de Atlanta se volvió de una ciudad de blanco y negro, por decirlo de la manera más fea, porque a mí no me gusta usar la palabra negra, pero, o sea, no pun intended, a una ciudad de color, o sea, de diversidad de color. Entonces, tuvimos inmigrantes de Asia, de Latinoamérica, de México, obviamente, de Centroamérica, y yo fui una de ellas. Entonces, si yo me pongo a pensar, mis papás estuvieron dudando si la decisión de haberse devuelto a Medellín fue la decisión correcta. Bueno, Diosito le dio el ejemplo que no, se tienen que devolver. Y cuando llegaron, que más like, yes, you did the right thing, afirmación, necesitaban que llegara el día mismo tiempo. Claro, como dice, las estrellas se alinearon para que tu familia llegara. Y llegamos a las 7 de la noche y estaban los juegos pirotécnicos y el torch. Llegaron donde tenían que llegamos a la fiesta. Sí. Entonces, ahí fue como que cuando mi papá y mi mamá decidieron, ya, de aquí nos quedamos. Y eso fue hace, si mi matemática no está mal, 13 años. No, eso fue en el 96. 96, perdón, 23 años. Sí. Mira, mami. Sí. Entonces, porque ahora yo siento que la comunidad, yo creo que la comunidad puertorriqueña era bien poca o no existente para esa época. Ajá. Y ahora estás viendo mucho puertorriqueño. Demasiado. Poco a poco creciendo. Imagino también que María tiene mucho que ver y pues la economía, toda esta cuestión. Sí, no solamente María, sino que, o sea, obviamente para nosotros también el huracán María fue, como sabes, una cosa muy personal en nuestra familia. Pero también creo que el desarrollo económico que hay en este país, o sea, eso viene por generaciones, ¿cierto? Cada vez que una generación está en ese momento como que on the cusp of empezar una familia, en el momento exacto de crecer una carrera, de empezar ese profesionalismo, hay un cambio, ¿cierto? Porque esa generación tiene que superarse, esa generación está buscando oportunidades económicas, están buscando dónde desarrollarse como personas, como familiares, como profesionales. Entonces, cuando la mayoría de una generación empieza esa época o ese season of life, siempre hay cambio. Y obviamente, pues, con más de una persona
generación completa en un país que lo que es Puerto Rico es una población muy joven. Están buscando las maneras de crecer. De crecer. Sí, porque pausa aquí rapidito, una tangente. María también fue algo grande para ti porque tu papá tuvo un restaurante colombiano, era, ¿verdad? Sí. En Puerto Rico. En Loíza. En Loíza. Brutal. Y pues Loíza fue una viste, brutal la coincidencia, horrible lo que sucedió. Brutal en todo sentido. Sí. Y Loíza totalmente destrozado. Yo fui con Manuel ahora, se lo presenté y paramos en Piñones. ¿Era por ahí? Era en Piñones. Y ella decía, pero ¿por qué la gente lo tiene así? Esto puede ser tan bonito, esto tiene tanto potencial para hacer algo precioso. Y pues, nada. Y también, pues, tuviste un tiempo yendo y viniendo de Puerto Rico a Atlanta. Sí. Sí, no, para nosotros Puerto Rico es un país que es parte de nuestra familia también. Mi tía tiene un restaurante en los kioscos de Luquillo. Brutal. ¿Qué número? Para que la gente... ¿O cómo se llama? No sé. Perdón, Ahorita no, lo tenemos que buscar. Ahorita lo buscamos. Sí. Pero mi tía vive en Luquillo, por Fajardo. Ah, buenísimo. Eso es hermoso. Ahí nos quedamos, actually, Manuel y yo. Sí, es espectacular. Mi papá vivió por ahí, por Isla Verde, Carolina. El restaurante de mi papá yo creo que fue uno de los primeros puntos de contacto con el huracán. Entonces fue destruido completamente. No me quiero imaginar. Y realmente que mi papá, o sea, yo trabajo en Delta y en esa época, cuando pasó el huracán, Delta dijo, ok, a todos los empleados les vamos a dar 2 cajas de cargo para mandarle a sus familiares en Puerto Rico. Y yo le dije, papi, o sea, porque Delta tuvo el último avión que salió de Puerto Rico antes de que ya no fueron ninguna aerolínea más. O sea, Delta, tú ves en un mapa, te lo puedo pasar, tú ves en un mapa el ojo del huracán y ves el avión de Delta saliendo del país de Puerto Rico. O sea, es una cosa increíble. Wow. Entonces, yo le dije a mi papá antes de que saliera el último avión, le dije, papi, montate en ese avión, o sea, tienes la oportunidad de la vida, o sea, no te quedes ahí. Y mi papá me dijo, no, yo tengo que quedarme a ayudar. O sea, la comunidad estaba tan unida en ese momento en Puerto Rico. Se me paran los pelos y todo. Que él se quedó ayudando. Sabiendo que no era su país, sabiendo que no tenía... O sea, mi tía estaba en Fajardo, mi papá... O sea, duramos 4 días incomunicados con ambos. Y fue una cosa demasiado... O sea, se me paran los pelos porque fue una cosa... de que de un momento estuvimos hablando con mi papá todo el tiempo y él nos mandaba los videos de la lluvia y de cómo se movía la pared, o sea, tú ahí viendo y de un momento a otro, pum, no sabemos nada de mi papá y duramos 4 días sin hablar con él. Entonces no sabíamos si estaba vivo, si no estaba vivo, no sabíamos nada de mi tía. De la nada nos mandan una foto los dos en una moto porque mi papá se había llevado la moto. Así todo apocalíptico. Sí, parecía la Segunda Guerra Mundial. Sí. Tú caminabas por las calles, los postes de cemento, partidos por la mitad. Y mi papá con una pañoleta, mi tía que es súper pinchada, súper linda, toda con una camiseta, unos shorts, o sea, y con 2 galones de gasolina. Y nos mandaron esa foto y nos dicen, sobrevivimos. O sea, en ese momento para nuestra familia fue como que, wow. Sí. O sea, esto nos está pasando a nosotros. Wow. Entonces, para nosotros Puerto Rico tiene un lugar muy especial. No, y la mayoría, este podcast empezó por eso. O sea, yo también mi hermano trabaja en Delta, lo he dicho mucho en este podcast, que gracias a Delta fue que nosotros pudimos salir, mi mamá y yo. Mi mamá estuvo 1 mes y medio acá y mi hermano me dijo, mira, pues, quédate aquí, te quedas en mi sofá y mira a ver qué pasa, porque yo no tenía... Mi única responsabilidad es Hans. Y yo dije, bueno, pues dale, pues vamos allá. Y pues hoy día estamos aquí. Wow. Y que definitivamente, y muchas de las personas que he entrevistado tienen historias similares, como que los puertorriqueños hablamos y la gente que estuvo en Puerto Rico, que tiene algún tipo de relación como tú tuviste, hablan del después y antes de María. Y es como, creo que cuando pasó lo del gobernador, lo de Ricky renuncia. Sí. Y toda esta cuestión de que el pueblo se unió y todo esto...
Y estaba hablando con uno de mis amigos, Juan Carlos Silén, que estaba aquí, y él me dice como que, mira, Juan, el huracán María fue como nuestra guerra civil. Como que nos unió más como pueblo. Nosotros, ¿sabes? Claro. No queremos queremos echar para adelante. Los puertorriqueños quieren mejores oportunidades. Como tú dijiste, en la etapa perfecta como para evolucionar. Entonces, yo que llevo aquí 2 años y mucha gente que a lo mejor o quiere llegar a Atlanta, yo sé que también tú eres como que saliste ahora en Choose ATL, Sí. una de las influencers de acá en 2019 de la ciudad. Que estás básicamente promocionando y un brand ambassador de Atlanta, como que vengan a Atlanta está en puro crecimiento. Total. ¿Qué recomendaciones tú le das a las personas por qué Atlanta Sí. y por qué tanta pasión de que Atlanta es lo que es? Sí, bueno, cuando me crié acá en Atlanta, aquí obviamente, Atlanta tiene una historia muy impactante. Uh-huh. Obviamente el estado de Georgia fue uno de los primeros 13 colonias que tuvo Estados Unidos. Entonces, como estado histórico, estamos en ese estado, en Georgia. En Georgia, la historia se empieza de una manera muy difícil por la guerra civil que tuvimos en este mismo estado. Entonces, cuando tú ves como que el trayecto de la historia de Georgia, tú no puedes hablar sobre Georgia ni de Atlanta sin hablar sobre la transportación, porque realmente Atlanta se volvió una ciudad porque ellos querían tener un lado que conectaba a todas las capitales primordiales en un centro en el sureste, que no había ninguna ciudad que podía conectar a todas las capitales primordiales de Estados Unidos. Entonces crearon un railroad system. Y el centro de contacto era Atlanta. Entonces cuando Atlanta empezó era simplemente como que literal la gente que trabajaba en el railroad, pero no era comunidad, no había escuela, no había nada. De ahí empezaron a ver que había tanta conexión de todas las capitales de Estados Unidos que la ciudad empezó a crecer solita. Entonces, a la misma vez que Atlanta estaba surgiendo como ciudad, alrededor de Georgia estaba teniendo muchos problemas de discriminación porque tenían todos los campos de cotton. Los fields, Sí, las plantaciones de algodón. Algodón. Entonces se habían traído muchos esclavos y había un problema obviamente de discriminación que lo trajeron a la ciudad de Atlanta. Bueno, flash forward, ya se armó Georgia Tech como universidad académica, se volvió una ciudad que estaba literalmente replicando, le decían la ciudad de oportunidad, porque en ese entonces New York era la ciudad cosmopolitana. Y Atlanta empezó a replicar y a seguir los pasos a New York. Sí, le dicen el New York of the South, ¿verdad? Exacto, pero desde hace mucho tiempo, o sea, nosotros en Atlanta hemos estado trabajando en ese concepto desde hace años, desde antes de la guerra civil. Bueno, se vino la guerra civil, se vino el Civil Rights Movement. Que aquí fue que se originó. Exacto, se vino Martin Luther King y realmente Atlanta se volvió una ciudad de inclusión sin tener inclusión. O sea, nosotros nos volvimos una ciudad que estaba peleando y contra toda la discriminación que ya existía desde siglos. Entonces, es difícil entenderla porque realmente Atlanta está en un estado muy republicano. Atlanta es Atlanta y Georgia es Georgia, ¿verdad? Tenemos que entender que son dos cosas muy diferentes. Me he dado cuenta con el tiempo que cuando tú sales de Atlanta es como que ¿qué está pasando aquí? Claro, y eso es o sea, realmente todo el mundo, el resto de Estados Unidos nos ve a Atlanta como Georgia. No nos ve como dos conceptos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Para mí Atlanta fue la ciudad que le dio a mis padres la oportunidad de salir adelante. Cuando yo llegué a Atlanta fui discriminada, o sea, fui una de las primeras latinas en mi colegio, fui la primera de muchas cosas, ¿cierto? La primera latina en el equipo de voleibol, la primera latina en terreno, la primera latina. Que para mí no me gusta ser la primera latina, porque si yo soy la primera latina significa que no ha habido oportunidad para otros latinos, ¿verdad? Claro. Pero a la misma vez fui la primera latina, o sea, cumplí con quebrar esa barrera, con tumbar
esa percepción de que nosotros los latinos no podemos o no tenemos la capacidad de hacer X o Y cosa. Entonces tengo que agradecerle a la ciudad por todo lo que me ha dado a mí, y yo veo el futuro de esta ciudad demasiado grande. O sea, Atlanta se ha vuelto y se ha convertido en el New York of the South, Silicon Valley of the South. Aquí tú puedes encontrar una carrera y desarrollarla 1000 veces más rápida que la podrías desarrollar en un Los Ángeles o un New York o hasta en Miami. Aquí, como hay tanta diversidad de culturas por el surge del 96 de los Olímpicos, hay mucha gente, hay demasiada gente que es una mezcla diferente, ¿cierto? Tú no estás hablando de cuarta, quinta, sexta, séptima generación de X o Y raza. Tú estás hablando de personas que son first, second, or maybe not even a first immigrant generation of a specific ethnicity or race. Entonces es muy lindo poder como que compartir espacios personales, profesionales, comunitarios, con personas que literalmente llegaron a esta ciudad para salir adelante y para sobrepasar algún trauma o alguna experiencia, sea María, sea Mary, o sea X, y que hay una comunidad tan fortalecida por esa misma, como por ese mismo movimiento. Ahora, tú tienes ese tipo de personas que son inmigrantes, ¿verdad? O son first, second generation. Lo mezclas con una comunidad que ya está establecida en Atlanta, de fortaleza, de perseverance, right? You have this black community in Atlanta that is so strong, so used to overcoming. And then you have a white community in Atlanta, not in Georgia, in Atlanta, that has been working together. Para realmente como que fortalecer la ciudad. Y mezclas todo esto, o sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más le pides del sueño americano? ¿Cierto? Yo no estoy diciendo que no tenemos problemas, porque hay demasiados pasos por seguir, hay demasiadas puertas por abrir, hay demasiadas posiciones por llenar, y hay muchos conflictos por resolver. Pero qué mejor ciudad que empezar a hacer ese cambio o a encontrar a cumplir tus metas y a cumplir tus sueños en una ciudad donde todo el mundo está vulnerable como para sacarla adelante, ¿cierto? Tú en Los Ángeles eres un latino de millones de latinos. Allá hay, creo que hasta 10ª generación de latinos. En New York igual, y en Miami pues ni hablar. Entonces, o sea, es una ciudad muy única que todavía le falta mucho por crecer, y está en ese momento como que de explotación total. Claro, sí, me he dado cuenta. Y entonces, ¿qué recomendaciones le daría a gente que si quiera mudar o que está empezando en Atlanta como yo, que llevo 2 años y pues, no sé, ¿qué recomendaciones de adaptación? Sí, no, o sea, primero que todo, tener la mente abierta. Es difícil, o sea, aquí en Atlanta no tenemos es irónico decir que Atlanta fue fundada por modo de transportación, pero ahora tenemos un MARTA sucks. No te puedes ir de punto A a B porque pues no tienes siempre la capacidad de llegar en el MARTA, en el tren, pues en el transporte público es pésimo, no tiene lo suficiente alcance para llegar de la ciudad. Y aparte de eso, Atlanta es una ciudad demasiado amplia, o sea, es no puedes caminar al mercado, no puedes irte a tomar un café en pie, o sea, siempre tienes que montarte en un carro, manejar mínimo 10 a 15 minutos y llegas a donde tienes que llegar. Sí. Entonces es difícil, especialmente para nuestra comunidad latina es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a caminar, ¿cierto? En nuestros países es fácil como que ir a la tienda y comprar unos cigarrillos o, bueno, sea X o Y cosa. Entonces, aparte de eso, pues obviamente en Atlanta no hay mucho, ahora hay mucho latino, pero no hay tanto latino como lo hay en Miami o en New York o en Los Ángeles. Entonces, a veces eso puede sentirse un poco foreño, puede sentirse, uno se puede sentir solo. La comunidad latina apenas está empezando a explotar, a conocerse, a integrarse. Entonces sí es difícil. Pero, aparte de eso, o sea, aquí tú puedes conseguir una renta bien, no estás pagando un ojo a la cara como lo estás haciendo en Seattle, San Francisco, New York. El estilo de vida es mucho más tranquilo, entonces tienes oportunidades de hacer cosas, o sea, tienes la oportunidad de cumplir como
persona o como familiar de una manera más alcanzable. Entonces no estás gastando, o sea, el cost of living is pretty decent here. Y es seguir intentándole. Atlanta, hay muchas oportunidades y hay muchas cosas por venir a la ciudad. Muchas cosas por venir. O sea, con solamente decirte, si nosotros vemos que los Olímpicos en el 96 fueron impactantes para la ciudad, en el 2026 el FIFA va a ser en Estados Unidos. Estoy segura que nuestro estadio va a estar incluido. Sí. Y aparte de eso, las Olimpiadas que se vienen también se están diciendo que van a ser en Estados Unidos. Entonces, si eso es otra oportunidad, imagínate la explotación de desarrollo económico que va a llegar a esta ciudad. Sí, sí, sí. Sin solamente captando el desarrollo económico, no hablando sobre la explotación de población, nada de eso. No, Atlanta me he dado cuenta, nuevamente te digo que hay demasiada oportunidad. Y al principio como que uno no se da no se da cuenta, pero con el tiempo, pues como que te vas dando cuenta como que, espérate, esto se puede hacer. Esto es como que más fácil de lo que uno piensa. Claro. Lo que pues obviamente tienes que tener este actitud de hustle y de como que... Claro, y disciplina. Y disciplina y querer evolucionar, porque si tienes eso, pues lo otro va a llegar solo. Sí, creo que la motivación existe, pero solamente dura cierto tiempo. Sí, que es como... Claro, es como un sub y baja, exacto. Y bueno, ¿qué pasa cuando la motivación ya no está ahí? Tienes que aceptar la disciplina, ¿cierto? Exacto, tienes que recaer sobre eso. Tienes que decir, ok, aunque no me quiero despertar esta mañana para ir a correr, me tengo que despertar. Esa es la disciplina en mí para cumplir con la meta de correr todos los días o lo que sea. Entonces, es lo mismo con Atlanta. Es una ciudad de mucha oportunidad, hay mucho por hacer, pero tienes que saber que la meta final va a tomar trabajo, sacrificio y compromiso. Me gustaría hablar de Hype, porque pues, obviamente todos los que mencionamos al principio, que gracias son miembros de Hype. Sí. Y Hypebeast. No había escuchado eso. Y pues, ¿qué es Hype? Y qué porque sé que tiene una historia bien interesante de cómo empezó. Pues, ¿qué es Hype y qué te dieron ganas de fundarlo? Sí. Bueno, Hype es Hispanic Young Professionals and Entrepreneurs. Síganos @Hype GHCC, @Hype GHCC en Instagram y en Facebook. Somos una organización, la única organización en Georgia dedicada en el desarrollo del liderazgo de los jóvenes de la generación nueva, de individuos edades 21 a 35. Nosotros estamos enfocados en transformar nuestra generación para que sean los próximos líderes de negocios de Atlanta y de Georgia. Hype empezó porque yo estaba trabajando en una compañía, un Fortune 100, Fortune 50 creo. Y yo es una compañía con una cultura más bien tradicional, conservadora. Y yo era de las pocas latinas que trabajaba en la oficina corporativa, que son los headquarters mundiales, globales. Aparte, era mujer, o soy mujer, latina, creativa, porque trabajaba en la compañía es de ingeniería, es de operaciones. Y bueno, y era soy milenio, ¿verdad? Entonces tenía como que muchas cosas, muchas características en contra de mí para el momento en el que entré a esta compañía. Cuando buscaba el latino que sí era gerente o que sí era director o un simple latino que me pudiera, o sea, un empleado de la compañía que me pudiera ayudar, normalmente la persona latina como que sí, yo te ayudo, pero yo tengo que, o sea, yo estoy en la lucha yo misma porque I have to prove myself first, right? Entonces era súper difícil como que encontrar una comunidad dentro de mi compañía y la verdad en la comunidad latina en Atlanta de profesionales corporativos era difícil encontrar a alguien que me quisiera ayudar, o sea, que era capaz o que se sentía
se sentía su misión de realmente como que pass back y de decirme, mira Juanita, así se escribe un email, o vístete de esta manera, o cuando conozcas a una persona, después de conocerla, le mandas un email agradeciéndole, o le escribes una nota y se la mandas por correo. O sea, todos esos tips que te dan, no los tenía yo. Y yo decía, pero es que es imposible. Yo sé que nosotros como latinos somos la raza que está creciendo más rápido en el estado de Georgia. Sé que somos jóvenes de 18 a 35 años, o sea, ¿dónde están todas las personas que se ven como yo? O sea, ¿por qué no las veo en esta oficina o en los networking events que yo iba? No veía a nadie de mi edad, siempre era la más joven. Y como mi título y mi edad no eran lo suficiente alto, pues se miraban para el otro lado. Entonces lo que empecé a hacer es que empecé a ser voluntaria en estos eventos de networking, tanto en la comunidad latina como en los eventos de networking en el mundo pues corporativo. Y empecé a decir, ok, yo quiero trabajar en la mesa de registración, porque cada vez que entraba una persona del evento, yo era quien decía, ok, Juan del Campo, ok, ¿cuál es su email? juandelcampo@ y esa información me la mandaba a mi email. Y yo hacía nota de cada persona que entraba al evento. Y decía, ok, esta persona la voy a contactar, a esta persona la voy a contactar. Entonces, después de muchos eventos, cada vez, después de cada evento, le mandaba un email a 5 personas y les decía, hola, quisiera 20 minutos de tu tiempo para un café, sea por teléfono o en persona, déjame saber. Y empecé como que a hacer las preguntas yo misma porque nadie estaba dispuesto a darme esa mano sin yo pedirla. Claro. Y lo que me di cuenta después de como tener varias sesiones de café, me di cuenta que es que realmente lo que hacía falta era una comunidad de personas como yo, donde podían entrar a un espacio donde se sintieran cómodos y vulnerables y pudieran decir, mira, es que estoy buscando un trabajo o estoy tratando de arreglar mi hoja de vida o tengo una entrevista la próxima semana y no sé cómo vestirme, no sé qué preguntar, no sé cómo prepararme, no sé qué son las cosas y los pasos que debo de hacer antes de, o durante o después. Y dije, ok, no, ya, tenemos que hacerlo. Entonces, en ese momento, como yo era voluntariada, la compañía donde yo trabajaba tuvo el primer latino CIO, Chief Information Officer. Y yo dije, ok, esta es mi oportunidad. Le voy a presentar el caso de por qué necesitamos apoyar a la comunidad latina joven. Entonces fui y al Georgia Census les pregunté, necesito toda la data sobre los latinos en Georgia. Todo demographic, right? Wow. Edad, geografía, o sea, todo. Y necesito que me ayudes a incluir como que, what are the key highlights de lo que esta generación va a traerle al estado de Georgia y a la ciudad de Atlanta. Puse el case study en una presentación de 5 slides, porque me había dicho el CIO que solo se podían hacer 5 slides. Y le dije, ok, me gustaría empezar una organización que nos dé un espacio a los jóvenes de 21 a 35 años para hablar negocios y realmente como que desarrollarnos como líderes. Es diferente porque no es una organización que promueve negocios. O sea, we're not here to have you guys sell to each other. No. We're here to develop your leadership skills. Right? Exacto. Y el CIO dijo, ok, genial, como nosotros tenemos un patrocinio con la Cámara de Comercio Hispana de Georgia, pues hagámoslo a través de ellos. Entonces, de ahí nació Hype, debajo de la Cámara Hispana de Georgia. Al principio creamos la organización para, obviamente, pues crear los líderes latinos de negocios en Georgia. Pero realmente después de 3 años tenemos más de 350 miembros. Lo que hemos creado es comunidad. Porque eso era lo que hacía falta. Entonces ya no tenemos líderes de negocios, ya tenemos emprendedores, tenemos creativos, tenemos artistas, literal, tenemos profesionales corporativos, tenemos músicos, tenemos profesores, tenemos enfermeros, tenemos quiroprácticos, o sea, tenemos personas de industrias diversas de todo lado de Atlanta, pero realmente lo que tenemos es corazón, lo que tenemos es como que ese punto de conexión que hacía tanta falta del lado de de nosotros como millennials, como los líderes de la próxima generación. A mí me atrae mucho el hecho de que pues Hype te diste la tarea
para lograr lo que es hype. Y entonces también sé que eres aficionada a la meditación. Sí. Te convertiste en maestra. Total. Y tienes a Soul Meditator, correcto. Sí. Y también tienes un full time en Delta. Sí, sí. So que... Y también soy hija, y también hermana, Exacto, y también fiancé. Exacto, sí. Que son todos estos roles que consumen mucho tiempo. Sí. ¿Cómo logras todo esto? ¿Sabes? ¿Cómo logras el balance? Ok, primero que todo, entendiendo que no hay un balance, Okay. ¿cierto? O sea, yo creo que, o sea, es mi opinión y lo que yo he visto en la vida, que realmente no existe un balance. Tú no puedes llegar y decir, ok, mi vida la voy a dividir en 10, 10, 10, 10, 10, 10, hasta llegar al 100%. Eso no va a pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos humanos, porque le metemos energías diferentes a proyectos diferentes, porque el tiempo en el que tú te gastas haciendo ciertas cosas pueden cambiar, sea tu trabajo que te pagan o pueda tu passion, o sea, tu proyecto de pasión. O sea, son cosas completamente diferentes. Entonces, ¿cómo lo hago? Haciendo muchos sacrificios. Tengo el entendimiento de que un día, un lunes por la noche, si tengo una reunión de hype, estoy sacrificando tiempo con mi fiancé, ¿cierto? Claro. También tengo el entendimiento de que si voy a ir al evento de hype o tal vez no vaya al evento de hype, pero voy a pasar esa noche con mi fiancé o un sábado, por ejemplo. Estoy haciendo un podcast, estoy sacrificando tiempo con mi familia, porque todos los sábados voy a donde mis papás. Claro. Entonces, es como que la realización de que let's be realistic, there's no balance, right? No te puedes como que tratar de encajar en ese concepto de que todo en tu vida tiene que estar perfectamente compartmentalized. Sí. O sea, tú tienes que organizar tu vida de tal manera de que tienes que entender que van a haber sacrificios que vas a tener que hacer para cumplir diferentes metas. Y priorizar tus metas, ¿cierto? Poner prioridades. O sea, ¿cuáles son las cosas que en este momento, para esta semana o para este día, tengo que cumplir? ¿Cierto? Claro. ¿Cuáles son las cosas? Obviamente para mí de lunes a viernes mi prioridad mayor es mi trabajo, porque es el que me paga. Entonces, de lunes a viernes mi trabajo toma prioridad. Sí. Pero, por ejemplo, los sábados por la mañana siempre son los sábados de meditación. Entonces, prioridad para los sábados de la mañana, Soul Meditate. Okay. Por la tarde me voy para donde mis papás. Y los domingos siempre son para mi fiance, porque mi fiance tiene su pop-up de tacos, Buenísimo. The Real Mexican Piddles. Sí. Y está abriendo un restaurante. Entonces, para él, todo su trabajo de lunes a domingo, literal, es todos los días. Sí. Entonces, y todas las noches. Entonces, los domingos son los únicos días que él tiene un break y nosotros nos la pasamos juntos. Y todos mis amigos lo saben, mi familia lo sabe, la familia de él. O sea, todo el mundo entiende que los domingos son sagrados para nosotros. Entonces, realmente es como que entendiendo cuáles son tus prioridades y cómo las vas a organizar de tal manera en que entiendes el sacrificio que tienes que hacer para cumplir esas metas. Ok. No, sí. Al principio es un poco agobiante. Total. Pero después que uno como que le coge el piso, como nosotros decimos, pues como que va, como tú dices, poniendo prioridades y pues y después de ahí pues todo cae en su sitio y uno está como que en automático luego y pues... En autopilot. Exacto. Pero, o sea, realmente soy una persona que me gusta ser vulnerable, o sea, me gusta contar la verdad y es algo con lo que yo, o sea, I don't have it figured out, right? Son muchas cosas, es algo que en la que yo batalleo muchas veces, muchos días, todos los días de mi vida tengo algún tipo de, oh my God, y me vuelvo loca. Porque es que es difícil, ¿cierto? Soy una persona, y no creo que todo el mundo sea igual. O sea, yo tengo amigas que dicen, ok, mi trabajo, mi familia y ya. O sea, no, y mi gimnasio. Y no tienen ni, o sea, todo el mundo tiene una dirección diferente, todo el mundo tiene motivaciones diferentes, todo el mundo le gusta cosas diferentes. Entonces tú no tienes que estar ocupada todo el tiempo para sentirte útil en esta vida, ¿cierto? Simplemente que para mí hay varias metas que tengo que cumplir
Y, por ejemplo, a mí lo de Soul Meditate me encanta, o sea, es el pop-up de meditación que me encanta porque me gusta enseñarle la meditación a los demás y como que ver literalmente, físicamente cómo le cambia la vida a una persona, dándole como que un poquito de educación sobre la meditación. Pero yo no lo estoy haciendo porque me estoy ganando todos los millonarios del mundo, yo no lo estoy haciendo porque un día quiero ser the meditator of the world. Se siente súper bien cuando tú le das como que ese truco a la gente. Claro. Ejemplo, yo he hecho muchos episodios de la meditación y la gente como que, pero no entiendo esto, lo otro. Y cuando se lo explico o me escriben que lo hicieron o adoptaron el hábito, es como que mi vida es diferente, el día es diferente. Toda mi vida cambió gracias a eso. Claro. O sea, que te puedo entender 100%. Claro. Sí, y desde muy pequeña, o sea, mis papás me criaron en un hogar muy de dar. O sea, yo nunca he sido criada en un hogar egoísta. Siempre, toda la vida, mi papá como odontólogo siempre trabajaba en partes rurales del país. Él trabajaba con una fundación de niños huérfanos. O sea, siempre toda la vida hemos dado, independiente de lo que tuviéramos o no tuviéramos, siempre hemos dado. Entonces, para mí, lo que me llena más en esta vida es dar. Sí. Sea a través de Hype, sea en la meditación, sea con mi familia, porque ellos ahora empezaron un negocio de paellas y también estoy en esas. Sea con el restaurante de mi novio. Se ven riquísimos. Está delicioso. Igual los tacos de tu novio. Sí, no, buenísimo. Es una cosa impresionante. Entonces sí, hay muchas, o sea, a mí lo que me llena en esta vida es el dar. Pero también es importante entender que, o sea, este tema de self-care, que para mí me parece como que abrupto, o sea, una cosa es que tú seas self-care y meditas o vayas al gimnasio o te des tu espacio. Otra cosa es como que ahora todo lo de Instagram de self-care es que tienes que ir a hacerte un masaje o que tienes que ir a gastar plata para self-care. O sea, self-care no es simplemente ponerte una máscara y tomar vino. Eso no es self-care. Self-care es encontrar qué es lo que a ti te llena y cómo consumir más de eso para que te llene tu espíritu, tu corazón. Y sí, no, y eso de que tú hablas de dar, todos los invitados que te conocen o son de Hype o saben quién es Juanita, tienen eso bien claro, como que Juanita es algo increíble y tú nunca buscas el protagonismo en las cosas. Ejemplo, Rafa me estaba enseñando unos videos que él hizo de Media Collective, que es la compañía de él. Busqué un episodio de Rafa, hablamos, yo creo que como 10 minutos de ti. Por eso mismo, porque en una él me dijo que estaba haciendo un video a Hype y tú no querías protagonismo. No, vamos a hacerle el protagonista a todos, a la comunidad, que son los protagonistas. Sí. ¿Cómo...? Igual, nada, hablas también, ¿sabes? Estoqueando un poco para buscar un research de esto. Sí. Vi en tu LinkedIn que tú tienes tu work motto. Sí. Y estoy haciendo comillas en el aire. Que hablas de eso mismo, la vulnerabilidad, la humildad, la perseverancia y la compasión. Sí. O sea, como que hablamos un poquito más de eso. Bueno, o sea, para mí esas palabras son claves. Son la fundación de mi vida completa. O sea en mi vida personal, en mi vida profesional. Empecemos en orden. Vulnerabilidad. Ajá. Es muy difícil para mí entender a una persona o tratar de tomar una relación con una persona que siempre me está tratando de demostrar su mejor lado, ¿cierto? Y eso pasa todos los días. O sea, si tú vas a un networking event o si tú conoces a una persona por primera vez, lo primero que te dicen es Flex. Yo soy esto, tengo esto y hago esto y esto, ¿cierto? Pero realmente, y esto es algo que yo no sé si soy rara por pensar de esta manera, pero siempre que yo conozco a una persona, siempre se me viene a la mente, cómo, o sea, siempre lo pienso y no sé, y no me juzguen, pero siempre I'm being vulnerable. Siempre veo a esa persona y me la imagino llorando. O sea, cómo se ve esta persona llorando, cómo se ve esta persona en sufrimiento. Y yo creo que es porque siempre que yo lloro, siempre que tengo momentos difíciles, hace ya 4 años que empecé a meditar, me tomo fotos de mí llorando. O sea, estoy llorando y me tomo una foto, un selfie llorando. ¿En verdad? Sí, y tengo muchos selfies llorando. Pero para mí eso significa que es como que una realización de esos momentos que uno está buscando una foto
mostrarle X o Y o para postear o lo que sea, y te sale una foto de ti llorando hace 3 semanas, 2 semanas, un mes, 3 meses. Es como que un reminder que tú eres humana, que tú no eres superhéroe, que tú tienes fallas, que has pasado y sobrepasado por muchos momentos difíciles y obstáculos, y que en ese momento, en esa foto, estabas llorando porque te dolía algo, porque tú eres humana, porque tienes tienes el derecho de caer, de cumplir errores y de fracasar, y de poder salir de esos momentos y estar en el momento en el que estás hoy en día. Entonces, para mí, ser vulnerable implica poder compartir con los demás mi experiencia real, right? My raw experience. La persona que soy, sin ningún filtro, sin tener que... Y dejar que la gente como que me comparta igual ese lado de ellos. Porque ahí es realmente donde uno tiene una conexión humana, de verdad. Yo puedo buscar en LinkedIn y ver todos los logros que has hecho. O sea, claro, o highlights. puedo meterme a tu Instagram y ver todas las fotos perfectas que tienes. El flex. Todo eso existe, ya está en el universo. Yo quiero conocerte a ti por quién eres. Quiero saber cuáles fueron los errores que tuviste. Quiero conocer cómo combatiste con esos errores. Quiero imaginarte en el momento más difícil y más débil de tu vida, cómo eras llorando, o sea, cómo te ves llorando. Entonces, sé que es un poco raro pensar eso, pero siempre lo pienso, no sé por qué. Y creo que cuando uno es vulnerable con otra persona, realmente pues uno llega a crear una conexión real con ese individuo. Yo estoy pensando la última vez que lloré, ahora con que tú me acabas de decir eso, y yo creo que la última vez que lloré, yo creo que fue en el avión viendo una película, y esto está súper geek de mi parte, estaba viendo Marvel, Avengers Endgame, el final, lloré como un nene chiquito. Y el película es así bien sentimental. Yo creo que también lloré en Toy Story. Sí. Como que películas así bien de despedida o de pérdida de personas, siempre they get to me. Claro. Pero obviamente como que así de cosas personales han sido... Cuando falleció mi papá, eso fue como que... ¿sabes? Total. Sí, ¿no? Y así como que todo lo que tenga que ver con pérdida es como que para mí es como un click. Claro, y por eso es que lloras en esas películas, ¿cierto? Sí, no, porque tienes una conexión con ese tema. Sí. Pero no hay nada más lindo que ser un humano real. O sea, no hay nada más lindo que poder como que contar este tipo de historia con otra persona. Porque para mí yo veo ese tipo de persona de otra manera. O sea, para mí eso es lo que realmente es el oro de tu ser, ¿cierto? Con tu vulnerabilidad y la manera en que tú pudiste sobrepasar por esos momentos y saber que todavía tienes un corazón que acepta ese duelo y todavía lo siente. Claro. Entonces, para mí eso es súper importante. Humildad. Ajá. Bueno, mi papá y mi mamá desde un principio me dijeron que la persona humilde realmente es la persona que gana al final. Yo me crié, o sea, en Medellín, la diferencia entre el pobre y el rico es inmensa, o sea, se ve. Y fue muy difícil, pues obviamente, tener como que comida en la casa, y estudiar en un colegio súper bien, tener una familia súper bien, y después salir, montarte en el carro, llegar a un semáforo y iba a ver niños vendiendo chicles, aguas, lo que sea. Sabiendo que tal vez no contaban con una cena o un desayuno o agua limpia o una ducha o una cama o un techo, ¿cierto? Entonces, como que criarme en ese tipo de ambiente te llena de gratitud. O sea, tú sabes que eres una persona súper afortunada, pero después llegar a Estados Unidos, donde es tal vez un poquito menos visible, fue un cambio muy diferente. O sea, yo ya en ese momento me sentía como que la pobre, ¿cierto? Entonces, para mí, haber podido como que seguir escalando y saliendo adelante a través de... O sea, mi mamá limpiaba casas y oficinas corporativas, mi papá trabajaba en un bar, yo iba con mi mamá. O sea, fueron momentos como que te ground you y como que te bajan y te dicen, ok, mira, desde aquí empezaste. Sí. Y después empezar a escalar y a ver en donde estoy ahora,
para mí como que lo más grande es saber que yo llegué de alguna parte, o sea, que yo empecé desde acá y que ahora he llegado acá y que los que están alrededor mío tal vez no están donde yo estoy. Entonces como que esa compasión que uno tiene cuando uno es humilde, igual, it ties back to the vulnerability, right? Claro. De ver la vida de tal manera de que tú no te mereces nada. Porque es que esta vida de nosotros no es de nosotros. O sea, nosotros estamos aquí por cumplir una meta y de ahí ya, o sea, nos vamos a donde tú creas que nos vamos. Yo creo en Dios, entonces yo creo que me voy para el cielo. Y al final del día, la meta, ¿cuál es? La meta es mejorar la comunidad. La meta es que nosotros todos como humanos nos la llevemos bien, que nos apoyemos, que salgamos adelante juntos. Y uno no puede hacer eso sin ser vulnerable y sin ser humilde. Porque si siempre te crees el máximo y el de todos los logros, ¿cómo vas a ayudarle al del lado que no tiene todo lo que tú tienes? Claro. ¿Cierto? Sí. No, y darle el granito. Como que no hay más nada. O sea, cuando tú das, uno siente... No hay nada mejor que eso. Claro. Y que como que gracias a ti, pues, pasó esto. O como que gracias a tu mi día es mejor por lo que escuché este episodio o whatever. Sí. Como que se siente... Es algo que no me quiero imaginar cómo tú te debes sentir. No, es muy lindo. En la Biblia dice, no sé cómo se traduce en español, pero en la Biblia dice que entre más uno da, Dios te devuelve 10 veces. Y yo realmente no es para que estuviera donde estoy. O sea, ¿sí me entienden? Sí. Yo no soy súper inteligente, yo no soy súper dotada, yo no soy la más hermosa, yo no soy la más... ¿Sí me entiendes? O sea, yo no soy la más, pero yo sé que todo lo que yo tengo es debido a todo lo que yo le he dado a la gente y como que a la comunidad, o sea, y lo he dado sin esperar algo en retorno, o sea, claro. siempre simplemente lo he dado porque sé que necesitan, porque sé que hacía falta, pero yo no lo daba porque sabía que me iba a devolver 10 veces. Bueno, la tercera palabra es perseverancia. O sea, el ejemplo de mis papás, brutal. Sí, o sea, no tengo nada más que no puedo fallar porque el ejemplo que mis papás dieron fue increíble. Fue la perseverancia más grande del universo. Y todavía siguen en la lucha, o sea, eso es lo más impactante, que mi papá de 56 o 57 o 58 años Perdón, papi. sigue en la lucha, ¿cierto? Sigue como que renovando, innovando, tratando, luchando. Y eso para mí, o sea, como hablábamos ahorita, la motivación te puede llevar a un punto, pero de ahí tienes que tener la perseverancia y la disciplina de seguir adelante, porque es que van a haber muchos días y muchos momentos donde no va a ser perfecto, donde no vas a sentir la cafeína, donde no vas a querer despertarte, donde no vas a querer dormirte, o sea, hay muchas cosas a través del emprendimiento, del dándole. Y uno tiene que perseverar, uno tiene que seguir. Van a haber muchas barreras, van a haber puertas que se te cierran, van a haber personas que te humillan, van a haber experiencias que te hunden, pero tú tienes que seguir adelante, porque es que si tú no sigues adelante, te quedas estancado. Y cuando tú estás estancado, no estás creciendo. Y cuando tú no estás creciendo, pues, ¿qué estás haciendo? Sí. ¿Cierto? Entonces, la perseverancia es súper importante. A través de todas las tempestades tienes que seguir. Bueno, y por último, pues obviamente la compasión. Y la compasión creo que es en contacto pues con la vulnerabilidad y con la humildad. Soy una persona muy dulce. I'm very kind. Todo el mundo como que me dice, ay, es que a ti, tú siempre estás ayudando a los demás, tú tienes que enfocarte en ti, tarara. Porque soy una persona llena de compasión. Siempre me trato de poner en la posición de los demás y a veces no es bien ser tan, porque entonces yo termino como que, a veces termino yo siendo la perjudicada. Pero así es que yo lidero en mi vida profesional. O sea, en Hype, en Delta, siempre trato de liderar con compasión. Porque todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene batallas internas, externas, todo el mundo tiene algún problema que está tratando de resolver. Y todas esas cosas, por más que uno trate como que de evitar que te afecten en tu día a día, todas esas cosas son influyentes en tus acciones actuales en ese momento, ¿cierto?
uno tiene que entender que todo el mundo tiene como que un punto débil. Y mucha gente encuentra ese punto débil de la otra persona y como que lo ataca, ¿cierto? Para sentirse mejor, por el ego, porque pueda que te eleve a ti o te dé una posición superior. Pero la compasión es el opuesto de eso. La compasión es encontrar ese punto débil y acariciarlo, ¿cierto? Invitarlo a un abrazo imaginario, ¿cierto? Como que cultivar ese sentido de amor, de respeto, de humildad, de vulnerabilidad, de sentirse cómoda con la otra persona. Eso es realmente lo que es la compasión. Es entender que otra persona está pasando por X o Y caso, experiencia, y tú estás ahí como para acompañarlo en ese momento. Y no significa que estás en una reunión de trabajo y el del lado se está divorciando y tú te sientas a hablar sobre el divorcio. No, simplemente significa que tú sabes que esa persona se está divorciando y que tal vez hoy lo debes de tratar con un poquito más de amor, más de dulzura, un poquito menos rudo, un poquito menos directo, ¿cierto? Claro. Entonces entender un poquito cuál es la relación de los humanos para realmente pues cumplir la meta de esa reunión o de ese caso actual de manera dulce y cariñosa. Ya llevamos más de una hora. Vamos a... Pues, tengo un montón de preguntas, pero igual sé que estamos en un schedule. Así que te voy a hacer la última pregunta para acabarlo. Y pues la siguiente. Si pudieras de alguna manera darle algún tipo de consejo a todos los oyentes de este podcast, ¿cuál sería? Bueno, pues... Más de las últimas 5 palabras. O sea, no, pues para mí creo que lo más importante, creo que lo que va a cambiar la humanidad o lo que nuestra generación tiene es que tenemos la posibilidad de publicar lo que se nos dé la gana en las redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos utilizar las redes sociales para realmente comunicar un mensaje de vulnerabilidad, de humildad, de compasión, de perseverancia? Para que nosotros influyamos a los demás y a las generaciones que se vienen, que son brutales, porque la generación que se viene es una generación que no va a tener tácticos ni características personales para nada. O sea, son personas que se han criado con un celular y ya no saben qué es hablar por teléfono, sino que saben que es un texto. Entonces, es nuestra responsabilidad como que influir en esa generación de tal manera, pero hacerlo y comunicarlo por las redes sociales, ¿cierto? Todo el mundo tiene redes sociales. Y mi consejo es utilizar esas redes de manera positiva. De entender que esas redes no están para comparación. Esas redes no están ahí para formalizar como que es mi vida perfecta. Pero ser realmente vulnerable con ellas. Mi último post en Instagram fue algo muy real. O sea, yo he sufrido y sufro de depresión y de ansiedad. En este momento, pues yo ya llevo como 3 años sin tener un ataque de depresión, pero sí he tenido ataques de pánico y ataques de ansiedad muchas veces después de los 3 años. Y soy una persona que soy muy abierta en mis redes sociales. A veces puedes ver, o sea, muy pocas veces posteo cosas sobre mis logros. Este año ha sido un año súper exitoso para mí. He ganado 3 reconocimientos de 40 Under 40, fui un montón de reconocimientos, pero no me encanta publicarlas como post en mi Instagram porque eso no es quién soy yo realmente. O sea, eso es un reconocimiento hacia mis logros, pero realmente la persona que soy yo es la persona que batalla o batalla contra la ansiedad, batalla contra la depresión, y también tiene días súper bien donde me siento súper motivada y llena de vida. Entonces usen las redes sociales de manera vulnerable, con compasión, no traten de fingir quiénes son, porque es que tú eres quien eres porque así te hizo Dios, y si así eres un ser único. Entonces siempre trata de ser una persona humilde, de compasión y de dar, porque siempre hay alguien, no sabes a quién vas a influir ni a quién vas a impactar con tu historia y con tus logros y con tus obstáculos. Juanita, ha sido un placer tenerte.
Sí, Me ha muchas encantado gracias. Por fin. Sí. Gracias por la invitación. O sea, no sabes lo orgullosa que estoy. Realmente que ya los últimos 5 capítulos los escucho siempre que estoy viajando en Spotify. Brutal. Entonces, siempre los bajo antes de montarme el avión y me los pongo en el avión. Eso es un éxito. Nada, tírala si se quieren unir, están en Atlanta y quieren saber de Hype, cómo se inscriben a Hype, dónde te siguen, en Hype, lo que quieras decir. Bueno, Hype nos pueden seguir en Instagram, @Hype, HY. O lo pueden ver en las notas del episodio. Perfecto. Sí. En las notas del episodio sale lo de Hype. Si tienen preguntas para mí, también lo pueden incluir @juanita.ls.atl. Y bueno, y como quieran, o sea, yo estoy súper disponible para hablar. Me encantaría como que seguir la conversación con algunos de ustedes que están escuchando, y si les interesa pues saber más, pues de una DM me. Sí, definitivo. A mí me pueden conseguir Don Juan del Campo en todas las plataformas y en prsinfiltro.com/links. Ahí pueden ver YouTube. Suscríbanse a YouTube, esto está disponible en YouTube, en todas las plataformas preferidas de podcast. Y gente, gracias, espero que la haya disfrutado. Y Juanita, gracias. Gracias a ti. Chao.